Antes de comenzar el video quiero pedirles que por favor me puedan regalar un like y una suscripción para de esta manera poder motivarme, poder hacer crecer la comunidad. Se los agradezco mucho. Un protagonista de anime siempre está presente, es el arquetipo que nos lleva a todos a vivir diferentes experiencias viendo diferentes medios audiovisuales. Sin embargo, entre tantos protagonistas que han existido han habido diferentes arquetipos y a otros que han sido protagonistas que han dejado una huella inquebrantable en los corazones de muchos. Asimismo, varios protagonistas que han quedado para siempre resguardados en el abismo de la decepción por lo malos que fueron. Pero ¿qué es lo que vuelve a un protagonista algo bueno? Pues verán, hay diversos factores que van desde la manera en la cual fue planeado para llevar a cabo la historia y otros de la coyuntura la cual la historia misma conlleva. Ahora bien, ¿qué significa toda esta sarta de palabrería que estaba diciendo? Pues verán, un protagonista de anime va a ser tan bueno como lo sea la historia. Y si este protagonista conlleva varias situaciones que vayan manejando la historia, va a terminar siendo bueno. ¿Por qué? Porque es ilógico que un protagonista no vaya de lado con la escritura de la historia. En términos reducidos, para que un protagonista sea bueno, tiene que ir junto con la historia y no ser el centro directo de la misma, porque muchas veces los autores se centran tanto en que la historia esté tan enfocada en el protagonista o en otro personaje que termina siendo que el protagonista no sea bueno y tome diferentes posiciones, ideales y demás acciones que no van dentro del personaje el cual se está estableciendo. Tomemos el caso de un protagonista que pudo haber llegado a ser uno de los mejores, el caso de Eren de Shingeki no Kyojin, que aunque muchos no lo quieran aceptar y otros digan que no, desgraciadamente Eren fue una víctima de la mala planeación de la historia de Shingeki no Kyojin. Verán, la manera en cómo a Eren se nos presentaba durante los primeros arcos de la temporada era un objeto, por decirlo de forma, porque básicamente era al que tenían que secuestrar porque él poseía la coordenada y todos los demás tenían que salvarlo, relegándolo a él a no ser más que el portador del titán. Ya ni me recuerdo cómo se llamaba ese titán porque hace mucho tiempo que vi el manga, pero el detalle es que él era el portador de la coordenada y esa era su unifinalidad. Ya en el último arco, ya cuando quisieron darle más importancia al respecto, se sentía muy fuera de lugar. Muchos pensaron que tal vez había sido porque en el timeskip maduró y todo, pero luego nos presentaron los paneles finales que desgraciadamente hicieron ver que no, en realidad Eren siempre siguió siendo técnicamente lo mismo y pues ahí quedó en un posible gran protagonista. Y es aquí donde entra el punto que les expliqué, que el protagonista tiene que ir de mano con la historia. El hecho de ser Eren solamente el objeto del cual era el que daba vuelta a la trama, o sea, por el cual se movía la trama, era lo que hacía ver a Eren como un protagonista de muy poca monta. Y al momento en que se le quiso dar importancia, pues ya no se le podía tomar en serio. Entonces, al momento de crear un buen protagonista es necesario que desde las bases se vea cómo va evolucionando junto con la trama de lo que se nos va presentando, porque al fin y al cabo él será partícipe de lo mismo. Y entonces centrar todo en una sola cualidad que pueda tener el protagonista hace que a la larga termine siendo un personaje vacío. Y ahora bien, ¿por qué al momento de referirme a que para que un protagonista pueda ser considerado uno muy bueno, tiene que ir ligado directamente a la historia? Esto es porque existen ya demasiados arquetipos distintos en los cuales se pueden basar ciertos protagonistas, que están basados, valga la redundancia, en protagonistas que han estado en el pasado y cuyas fórmulas han funcionado. Pero ojo, con esto no quiero decir que utilizar un arquetipo de protagonista ya establecido para contar una historia sea algo directamente malo. Todo lo contrario, pueden darse cosas muy interesantes como el caso de la serie de Jujutsu Kaisen, que utiliza un arquetipo de protagonista y lo va transformando conforme va pasando la historia. Y es aquí, utilizando este ejemplo, en donde nos damos cuenta que la historia es lo más importante para poder desarrollar y crear un buen protagonista. No guiarnos simplemente en los diferentes, podríamos decirlo, características que lo identifica. Porque al fin de cuentas, algo que tiene que hacer el protagonista es ir con la historia, no ser el centro directamente de ella, a no ser de que este protagonista tenga una finalidad de mover un poco
la historia, pero ese es uno de los problemas, que muchas veces se centran tanto en mover la historia en base a lo que hace el protagonista, que no nos damos cuenta de que están haciendo algo mal. Todos los personajes tendrían que brillar y un protagonista tendría que brillar siguiendo la historia y no siendo directamente el centro de atención de ella. Es por ello que en muchas ocasiones vemos protagonistas que, a pesar de que pudieran haber dado grandes ejemplos y haber podido haber sido legendarios, desgraciadamente al centrarse todo lo que queremos contar en las, digámoslo así, en las cualidades de él, más que en cómo él va guiándose junto con la historia, es lo que nos genera que tengamos repelús con algunos de los protagonistas. Volver a un protagonista un Gary Stu sin que este lleve la historia, o sea que básicamente no importa lo que pase en la historia, el protagonista lo va a resolver, no es algo positivo. Pueden existir casos de Gary Stu, pero que vayan siguiendo la historia, no que directamente estos, como se dice técnicamente en el lenguaje de internet, que ellos mismos se autodibujen dentro de la historia. Eso es un gran problema con los protagonistas en algunos casos. Personalmente considero que un protagonista es alguien con quien nosotros podemos identificarnos para ver con sus ojos, que serían similares a los nuestros, la historia, ya que en mi opinión un protagonista debería de ser quien nos presenta la historia desde su punto de vista, porque hay muchos otros, como por ejemplo con los de los secundarios o los coprotagonistas, que cada quien tiene su forma de ver la historia y cada quien puede identificarse con ella a través de esos ojos. Entonces es ahí en donde muchos artistas, muchos mangakas, pecan al momento de escribir sus historias, porque no se centran en contar algo, sino que se centran en nada más en hacer ver cool al protagonista o en crear dramas innecesarios que no llevan a nada en la historia, porque a fin de cuentas todo tiene que encajar para poder hacer grande una historia y hacer genial a un protagonista. Si este video te gustó, por favor regálame un like y una suscripción, eso me ayudaría mucho para poder hacer crecer la comunidad. Te lo agradezco mucho. Yo soy el Pollo y te deseo una feliz noche.